aparecen observaciones muy interesantes sobre estos asuntos que convergen por ahí con las cosas que uno va encontrando, tanto desde una posición en el campo de la educación como en todas las experiencias que muchos de nosotros hemos ido teniendo en estos 2 años de pandemia. Entonces, algo de lo que voy a querer hablarles hoy día va a tener que ver con esto, justamente. Con que es necesario cierto esfuerzo por contravenir, por hacerle un poco el gallito y hacerle contrafuerza a ciertas formas a las que nos vamos habituando y que nos meten en problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Benjamín ahí pone en el chat que está con problema de cámara. Y bueno, si hay problema de cámara, hay problema de cámara. Pero eso es porque hubo un problema de cámara. No porque estamos metidos en la retórica del silenciamiento del otro. Algo de eso ocurre muy literalmente, ¿no? Tanto con los micrófonos silenciados por una cosa técnica, si no, no se oiría también en este momento, pero la idea después, yo voy a presentar algunas ideas, pero la idea después es que los abran los micrófonos conforme quieran ir hablando porque aquí si no armamos un diálogo no pasa nada, no pasa nada. ¿Ya? Eso, bueno, ya vamos a ir iniciando. Yo quisiera darle la bienvenida a todas, a todos y a todes que están aquí presentes. Muchas gracias por estar acá en esta noche ya de lunes. Hay que tener ganas para estar un lunes a esta hora aquí presente, a esta altura del año, con todo el trayecto recorrido. Así que lo agradezco especialmente, ¿no? Y agradezco el aprecio que puede haber ahí circulando en querer que tengamos aquí una experiencia de discusión y de conversación. Esta actividad, primero que nada parto diciendo, está armada en el contexto del Magíster de Psicología Clínica, Mención Psicoanálisis de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos ha ido invitando a algunos colegas y a mí, en conjunto con ICHPA, para presentar algunas ideas, algunas representativas de las líneas de investigación y de trabajo que cada uno de los docentes que va a ir presentando en su momento tiene, ¿no? Yo no sé si soy el primero o el segundo o el tercer, primero, dice Sergio. El primero, el primero. Y bueno, voy abriendo entonces esta serie con un tema que es un tema que a mí me ha ocupado. Uno como que no se da cuenta, ¿no? De cómo va pasando el tiempo y entonces va insistiendo sobre un camino. Y después mira para atrás y se da cuenta que hay un camino, porque inicialmente en realidad son observaciones un tanto fragmentarias respecto a algunos puntos, algunos temas por un lado, otros temas por otro. Y entonces uno la va haciendo. A mí nunca se me ha dado escribir un libro. No por falta de ganas, supongo que por falta de otras cosas, digamos, entre qué tiempo, sistematicidad, no sé, pero hay un anhelo ahí. Pero sí se me ha dado escribir pequeñas cositas y sí se me ha dado hablar de pequeños asuntos. Y entonces voy mirando para atrás en retrospectiva y me voy encontrando con que hay una línea ya, que puedo decir, de investigación en torno a la virtualidad, en sus distintas manifestaciones. Y algo que en mi caso vengo desarrollando hace como tema casi 2 décadas, pero que claro, ahora a propósito del momento en el que nos encontramos, ha tenido un poquitito más de visibilidad. Estos mismos asuntos 10 años atrás eran una cosa muy, muy de nicho, muy de nicho. De poco interés, en realidad, en general, dentro de la comunidad psicoanalítica al menos. Había interés en otras comunidades, pero no en la psicoanalítica, pero ahora se ha vuelto un campo de
mucha más visibilidad por las consecuencias a las que nos hemos visto sometidos este par de años. Entonces, en función de eso, hoy día quisiera hablarles de una relación específica que es la necesidad de estar pensando la cuestión del sufrimiento psíquico y eventualmente algunas coordenadas para una psicopatología contemporánea en relación con la virtualidad. Eso es lo que voy a querer presentar hoy día y voy a partir leyendo un texto, medio que leyendo, medio que comentando, que me gusta hacerlo así, porque es un poco más vivo el asunto, y después abriendo el espacio para que, bueno, discutamos por dónde nos lleve la conversación. Hola Daniela, te acabo de ver. ¿Qué tal? Bueno, quisiera partir entonces diciendo que cada cierto tiempo se vuelve importante revisar los supuestos que articulan nuestra lectura sobre el sujeto. En el campo psicopatológico, de forma privilegiada, nos entrega indicios sobre lo que está en juego para el sujeto en un momento sociohistórico determinado. O sea, no enfermamos de la misma manera en diferentes momentos históricos. Partimos, al menos aquí, desde ese supuesto. La forma de padecimiento humano que se vuelven salientes, incluso predominantes en un momento y en una cultura específica, hablan a través de sus particularidades de aquello que en ese momento sociohistórico no ha podido ser tramitado por el sujeto. Hablemos de generalidades, ¿no? En ocasiones incluso aquello que no ha podido ser simbolizado. Partimos también de este supuesto, desde este lugar de aquello que se resta la simbolización, se producen movimientos que alteran las coordenadas clásicas de lo que Freud llamaba el campo del amor y el campo del trabajo. Se va a alterar alguna de estas dos grandes esferas, entonces estamos hablando de un individuo enfermo. En esos términos muy, muy amplios. Entonces allí donde el malestar no ha pasado a ser un sufrimiento susceptible de ser escuchado. Tenemos un malestar en relación con un sufrimiento que no puede ser escuchado. ¿Por qué no puede ser escuchado? Bueno, ahí nos encontramos con múltiples vértices, ¿no? Desde lo individual hasta lo cultural, lo social, lo político, etc. Pero la cuestión es que con aquello que resulta que no puede ser escuchado, se organizan defensas. Y con estas aparecen lo que la Julia Kristeva llama las patologías del alma. Entonces, en este marco general hay un largo debate sobre si la histeria aún persiste. Hoy por hoy, por ejemplo, o si la llamada fibromialgia, las fatigas crónicas, quienes trabajan en clínicas se habrán topado con alguien con estos padecimientos. Algunas formas depresivas inespecíficas son histerias transformadas, actualizadas, si ocupamos una terminología, ¿no? Histerias actualizadas. O viejas neurastenias que tienen una nueva forma. O si remiten a expresiones que no las podemos subsumir en estas categorizaciones. Esto es todo un debate, no vamos a entrar en este debate hoy día, pero lo que sí podemos decir es que las neurosis histéricas, así como las describía la Viena de Freud, esas que ustedes recordarán por estas imágenes, ¿no? Como la del arco de Charcot, la histérica se echaba para atrás, o las anosmias, o las cegueras histéricas, ¿no? Son relativamente escasas, pero las encontramos todavía, sobre todo cuando, por ejemplo, vamos a ciertas subculturas. En Chile, por ejemplo, todavía si uno escucha a veces padecimientos de personas en el ámbito rural o en algunos colectivos ultraconservadores, en esos dos espacios, bueno, nos encontramos de repente con manifestaciones que recuerdan bastante o que podrían asimilarse a esas viejas histerias. Pero no en la generalidad, digamos, han tendido a diluirse esas manifestaciones psicopatológicas y tenemos otras tantas. Lo fronterizo hoy se hace presente con mucha fuerza.
lo depresivo, la angustia en la línea de lo panicoso. Son cuestiones que son muy salientes hoy en día, no tanto la histeria clásica. Entonces, partimos de un supuesto ahí que hay ciertas formas de intercambio social propias a una época que movilizan el desarrollo de represiones, en plural, y en un sentido tradicional del término. Y que siguen asociándose hoy por hoy, en estos subgrupos, a la presentación de formas de defensa histérica, digamos así, tradicional. Entonces, este preámbulo abre una coyuntura que es la que quiero tratar hoy. La relación entre las formas de intercambio social mediatizado digitalmente, lo televinculativo y en general la presencia del registro de una alteridad virtual, un otro virtual. Cuando yo hablo de alteridad me refiero a un otro, en un sentido que prefiero nombrar con el término alteridad para no ocupar el término otro, porque el término otro suele agarrar resonancias lacanianas que, bueno, algo tocan esto que quiero decir, pero no estoy hablando desde ese marco en específico. Entonces está muy cargado por ahí. Y la relación entre estas formas de intercambio social mediatizadas digitalmente y la alteridad. Y con ello, entonces, las nuevas formas psicopatológicas y de sufrimiento humano que podemos encontrar en esas coyunturas. Esto, por supuesto, que es todo un tema, un largo, largo tema, que se nos abre el intentar dar cuenta de lo que Manuel Castells llamaba la era de la información, que ahí hablaba de la cultura de la virtualidad real, decía, esto de llamar que el asunto virtual no es real, es un disparate. En realidad, lo virtual es real, tan real como lo tangible. La cuestión es que los modos de expresión son distintos. La puesta en juego de esos modos de expresión son distintos, pero no es menos real. Tiene efectos sobre el sujeto. Y esto, bueno, se ha tratado desde diversos vértices, solo por mencionar algunos, que quizás a algunos les suena: la cultura de la interfaz, la cultura visual digital, la cultura de la convergencia mediática, más recientemente la modernidad, la sociedad y la vida líquida de Bauman, la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, la hiperculturalidad de Chulhan, etc. Distintos autores van tocando distintas aristas de esto que no tenemos ni de cerca pretensión de abarcar en su totalidad. Solo quiero mencionar un punto que uno tiende a leer, y que está en cierto supuesto presente en todos estos acercamientos, y que es que hay una suerte de radicalización de una sentencia clásica de un teórico, uno de los grandes teóricos de la comunicación, que era Marshall McLuhan, que hablaba de que el medio es el mensaje. Él lo decía para los medios de comunicación en un sentido específico. Por ahí algunos dicen que uno de los grandes próceres del periodismo contemporáneo, McLuhan. Pero aquí radicalizamos esa idea de que el medio es el mensaje. Cuando el habitar en un mundo de medios digitales compromete a lo social, o sea, en el medio no solamente transmitimos información, hay vida social. Se moviliza el discurso amoroso, se moviliza el discurso político, se moviliza el discurso de la educación, se moviliza el trabajo. Cuando entonces los medios digitales comprometen esto, no solo como un medio, sino que como entornos, como ambientes donde todo esto sucede, la idea de que el medio es el mensaje se radicaliza. Se radicaliza porque se generaliza en un sentido, pero también se radicaliza porque las formas del medio transforman las relaciones productivas, transforman las posibilidades de llevar consigo el discurso amoroso, el discurso educativo, etc. O sea, los chicos quienes han tenido chicos por acá, que con la pandemia tuvieron que hacer clases por Zoom, bueno, se la vieron con una plataforma muy especial, y entonces tenían que buscársela los profesores, los docentes, por instalar algo del vínculo pedagógico con estos chicos. Cuando decían no me alcanza la pantalla, entonces buscaban recursos en lo digital o en lo analógico, pero transmitido a través de las cámaras, en lo tangible transmitido a través de las cámaras, pero para intentar
abarcar una restitución del discurso pedagógico. Y otros dicen, no vamos a restituir, vamos a ocupar las herramientas digitales por otros lados. Y entonces se acercaron a la cuestión de lo educativo de una manera radicalmente distinta. Y eso marcó una gran diferencia entre experiencias educacionales exitosas y experiencias educacionales que resultaron un desastre estos 2 años. Bueno, todavía nos queda un buen rato, ¿no? Pero estoy mostrándoles nada más una instantánea sobre uno de los puntos, ¿no?, que se pusieron en juego acá. Como los jóvenes llevan el discurso amoroso a través de la producción, por ejemplo, de una semiótica particular en los medios digitales, es extraordinario. Es extraordinario. Porque una semiótica con toda una serie de supuestos que están allí presentes, que entre ellos se dan por sentado, y llega uno a escuchar a uno de estos jóvenes y necesitamos una traducción no menor antes de poder ir captando realmente por dónde va el asunto. Las posibilidades, si uno hace una interpretación fuera de esos códigos, las posibilidades de equívoco son tremendas. Bueno, quiero decir entonces, una radicalización de esta sentencia de McLuhan de que el medio es el mensaje, ¿no?, que produce entonces una transformación de los modos en los cuales nosotros llevamos las relaciones amorosas, educacionales, políticas, y también la relación con nosotros mismos. Ahí va el punto central. Estoy dando los ejemplos del discurso amoroso del trabajo, política y educación. ¿Por qué? Porque si lo ponemos todos juntos, también podemos ahí mirar la relación con nosotros mismos, que se transforma a partir de estos modos de relacionarnos con un otro mediado digitalmente. Desde la forma de mediación más tranqui, más soft, como puede ser lo que estamos haciendo acá, una conferencia por Zoom donde todos nos vemos por cámara en distintos espacios, ya esto ya nos lleva a toda una serie de transformaciones, que no vamos a hablar hoy día, pues si quieren hablamos al final, pero por ahora no, que tiene un impacto tremendo para todo lo que tiene que ver con la teleterapia, por ejemplo, entre otros asuntos, hasta formas muchísimo más radicales de mediación, como son las interacciones avatar-avatar. Cada uno con un avatar, por ejemplo, en una escena de videojuego o en un ambiente virtual como el Club Penguin. Pienso que todavía faltan un par de generaciones para observar con más claridad estos fenómenos, pero que ya están adelantados por estos intelectuales bien tremendos, que han estado viendo cómo esto ha ido avanzando progresivamente en las naciones fuertemente industrializadas y con mucha adopción de tecnología. Al respecto, quisiera hacer un paréntesis. Yo tengo la impresión que esta pandemia va a quedar como un momento históricamente relevante en un sentido muy particular. Bueno, en varios, pero en uno que quiero señalar hoy día. Para no ir tan lejos como la peste negra, con la gripe española, que había sido la más devastadora a nivel mundial hasta ahora, no había vacuna, ¿no? Los medios eran objeto de una censura. Y cuando el medio era objeto de una censura, era objeto de una censura homogénea. Estábamos con la guerra en curso en Europa, entonces se censuró muchísimo lo que estaba pasando con la gripe española. Le pusieron española porque los españoles no la censuraron. Entonces, por eso quedó, no era porque, de hecho no partió en España, parece que, no me equivoco, partió en Estados Unidos. Y bueno, los tratamientos eran espurios, paliativos principalmente. Por ahí habían algunos artículos que hablaban en Argentina, que en ese momento era una de las grandes potencias del mundo, imagínense, como son los tiempos. Y entonces hablaban de gárgara, de medidas de higiene, de distanciamiento social, cosas que todavía no aparecen. Y el aislamiento del enfermo. Entonces, el distanciamiento, higiene y aislamiento del enfermo seguían siendo prínceps en el modo de abordaje de esa pandemia, ¿no? Hoy día también. Pero entre las múltiples diferencias, mucha mayor tecnología para abordar al paciente enfermo, el desarrollo vertiginoso de las vacunas, etcétera, etcétera, hay una, que es la que quiero señalar. Una que sobresale a efecto de lo que queremos pensar hoy. La pandemia se encontró con suficiente maduración tecnológica y una naturalización de los dispositivos de mediación digital
como para que el aislamiento social no se acompañase de una paralización de la mayoría de las esferas de encuentro entre los seres humanos. Esto es radical. Es extraordinario pensarlo así. Piensen que si la pandemia nos hubiera pillado 20 años atrás, es re divertido, ¿eh? Porque leí un artículo sobre la gripe española cuando estaba preparando este artículo, y era un artículo del 2018 donde hacían, recordemos la gripe española 100 años atrás. Y yo, si uno lo lee ahora y dice, tremenda esas personas. Y decía, bueno, y ahora se viene, ojo que se puede venir una gran pandemia, todos dicen eso, qué sé yo, al año siguiente. En fin, la cosa es que si nos hubiera pillado 20 años atrás, ni siquiera 15 años atrás, el panorama sería otro. Zoom, entre otras, Teams, todas las que ustedes conocen, ¿no? FaceTime, no tenían la tecnología que tienen hoy. Skype, 15 años atrás, estaba instalando ahí la cosa, tranqui. No teníamos la nube, no teníamos las redes sociales con la fuerza que las tenemos. No, o sea, el desarrollo tecnológico en esta línea que se ha producido en los últimos 20 años es extraordinario. Si no hubiera pillado la pandemia en ese entonces, tenemos una pandemia más al style de la gripe española. Pero la pandemia nos pilló como mundo, digamos, mundo, el porcentaje del mundo que para efecto de la sociedad capitalista existe. Habría que decir eso, ¿no? Pero bueno, hablando de ese mundo, con suficiente maduración tecnológica para que las relaciones productivas, el discurso amoroso, el discurso pedagógico, el discurso político, no se paralizasen, se cambiaron, se transformaron, se adoptaron rápidamente a las tecnologías. Piensen, esto quizás para alguien que haya nacido en este contexto resulta una cosa, bueno, que ha estado por ahí muy lenta, pero la adopción de estos dispositivos, así como estamos ahora, que haya ocurrido en 2 años, es extraordinaria. Es extraordinaria por lo vertiginosa, por el impacto que tiene y por la transformación, y ahí voy con el punto, que con la transformación que se produjo, porque este proceso de mediación virtual de las interacciones venía desarrollándose, sí, pero en una tendencia relativamente lineal. O sea, se venía desarrollando tecnología cada vez más fuerte, pero la adopción era cada vez más grande, pero de repente se nos presenta un crecimiento exponencial, pero exponencial en términos de la adopción de tecnología. Y entonces esto produce un fenómeno de masa, de naturalización, de habituación, naturalización de esta tecnología como un genuino medio por donde transitan todos estos discursos que les he mencionado. Y esto produce entonces una transformación. O sea, no es que la produzca ahora, se viene produciendo, pero nos hace mucho más visible lo que se nos va a hacer necesario pensar. Ya no podemos dejar de pensarlo, ya no podemos dejar de abordarlo, que son las consecuencias de la virtualización del lazo social, las consecuencias subjetivas de la virtualización del lazo social. Ejemplo, la adicción a los videojuegos, ¿no? En la caricatura, como tantas otras, cuando empezaron a hablarse de adicción a videojuegos, ustedes saben que esto ya está en el DSM hace un tiempo, no tanto, se había identificado inicialmente como un asunto de gamers, como propios individuos con un perfil bien particular, como en la caricatura, regordetes, sedentarios, intelectualmente dotados, gozosos de toda la tecnología, con pobre habilidad social, o sea, sujetos como Sheldon de Big Bang Theory, quizá un poco del espectro, ¿no? o las categorías clásicas del inadaptado social, y queda afuera las películas de los nerds de Estados Unidos, ¿no? Y esto, bueno, la adopción, masivización y la adopción de esta tecnología al modo como se iba produciendo como proceso social, lleva por supuesto a una desestigmatización, y ya la adicción a los videojuegos ya no son respecto de cierto tipo de videojuegos, que son los que se hablaban inicialmente, los juegos masivos multijugador en línea, ¿cierto? Videojuegos.
sino que todo tipo de videojuegos, incluyendo los juegos casuales, los juegos de celular, los juegos de tipo gacha, que son estos juegos que te están dando premios todo el tiempo. Y ya el perfil no es del sujeto con estas características como el nerd de los 80 o el geek de los 90, sino que toda la población puede entrar en dinámicas de juego patológico, de videojuego patológico. Que no se haya quedado pegado con un smartphone en una actividad lúdica o en una pantalla por aquí, que lance la primera piedra. Yo no soy uno de esos. ¿No? Nunca he entrado en dinámica muy extendida, pero de que me he quedado pegado, me he quedado pegado. ¿No? Que no haya corrido riesgo de los que usamos el metro en perderse una estación estando en alguna actividad lúdica con su smartphone en una red social, que tire aquí la primera piedra. Pero yo me he pasado a estaciones, contestando WhatsApp o alguna vez viendo alguna red social, ¿no? Cosas que quiero ir mostrando nada más, ¿no? Entonces, nos vemos y estamos ya, eso es lo interesante, estamos ya en condiciones de abordar la tarea de pensar estos nuevos padecimientos del alma, desde coordenadas que no queden atrapadas en asuntos de personalidad. No es que hay una personalidad adictiva, no son asuntos de personalidad. Esto tiene que ver con modos de vinculación del sujeto con el otro, en un sentido amplio del término, y cómo se van tramitando esas relaciones con la alteridad, y surgen ahí vulnerabilidades, por cierto, y surgen ahí la producción de nuevas formas sintomáticas en un sentido amplio del término. Y surgen por ahí ciertos procesos muy particulares. Entonces me animo a proponer hoy día un conjunto de ideas que me parece relevante y que quizás resulte hasta cierto punto para algunos novedoso. En cierto sentido, quiero decir que me animo a decir que esto no ha llegado a una completa radicalización, todavía no, porque aún no existen nativos digitales. Yo sé que se usa este término en los estudios en comunicación para hablar de aquellas generaciones que nacieron en un mundo donde ya existían los smartphones y los computadores y era un hecho de la causa. Y en ese sentido, claro, uno puede decir que hay descriptivamente nativos digitales e inmigrantes digitales como Daniela, que la veo por ahí y que les habla, o Carmen, que está ahí, somos inmigrantes digitales, porque si no fuéramos suficientemente inmigrantes digitales, no podríamos estar en esta reunión todos juntos, ¿no? Evidentemente. Pero, en el pleno sentido del término, lo nativo refiere al hábitat madre. Y si nos hacemos cargo de esa idea, en el pleno sentido del término, en el radical sentido que Donald Meltzer le da a las formas primarias, no secundarias, de comunicación, entendiendo que esas formas primarias de comunicación, es decir, los ladrillos que arman la capacidad para comunicarnos y hacer lazo social, se arman en la relación materno-filial. Y la relación materno-filial, para todos, viejos, jóvenes, aún, es de inmigrantes digitales. O sea, la relación madre-bebé aún no es una relación mediatizada por pantallas. Unos más duchos, otros más torpes, algunos adoptaron la tecnología más temprana en la edad, ¿sí? Otros más tarde, pero todos inmigrantes, todos adoptamos la tecnología y la condición de mediación tecnológica como un proceso de comunicación secundario, no primario. Esto no es una ciutiquería retórica lo que estoy diciendo, ¿eh? No es una ciutiquería retórica. Tiene las más hondas consecuencias suponer un desarrollo emocional primitivo al modo como Donald Winnicott lo considera, desde relaciones madre-bebé que son corpóreas y tangibles. Ese es nuestro modo de vincularnos y hacer contacto con el mundo. ¿Por qué tiene las más hondas consecuencias? Porque si ese es nuestro modo de vincularnos y hacer contacto con el mundo, ese es el modelo con el que nosotros vamos a comprender y hacer sentido de todas las otras formas de contacto para que después va a llegar el proceso de simbolización. O sea, todo lo que vamos a comprender después como entrar en contacto con el otro va a tomar como forma princeps la relación corpórea tangible madre-bebé. O sea, mientras seamos en ese sentido inmigrantes digitales, seguimos con ese modelo.
aunque adoptemos la tecnología muy temprano, aunque tengamos un bebito con el celu, todavía las formas principales son formas de interacción madre-bebé tangibles y corpóreas. Entonces, no hemos llegado a estas formas mediatizadas virtualmente de la relación madre-bebé como modelo principal de comunicación. Eso hoy es más bien un tema de futurismo psicoanalítico, que me gusta mucho, pero es un futurismo psicoanalítico. Habría que pensar, ¿no? Como que da para Asimov pensar el asunto de qué pasaría si es que las interacciones madre-bebé ocurrieran mediatizadas. No sé cómo nos iría. Habría que pensar si en esos términos se produce una constitución psíquica. Lo que sí tenemos son niños y jóvenes, incluso infantes, que han incorporado las tecnologías como parte de sus vidas, como parte de sus cotidianos, con las concomitantes expectativas que se instalan en relación con ellas. Tenemos familias que expresan su vida amorosa utilizando medios de televinculación, individuos que tramitan su sexualidad utilizando plataformas digitales y mucho más. Entonces, desde este lugar, algunas ideas directrices para pensar las formaciones psicopatológicas y el sufrimiento humano, desde esta coordenada, de la adopción temprana, la naturalización de la mediación tecnológica como un modo de interacción y de referencia del otro. La primera que me parece fundamental es entender que nuestras interacciones digitales, en lo que a la relación con una alteridad, con un otro refieren, son un complejo, no son un asunto único, son un complejo que considera muchísimos vértices. Hay muchísimos vértices involucrados acá. Un punto central que reúne estos vértices es el fenómeno que conocemos como inmersión, que refiere a una ilusión perceptual de que no nos encontramos en un ambiente mediado. O sea, la condición de estar mediados se borra. Es lo que acontece en la vivencia del estar ahí, en un ambiente de videojuegos. Si alguien ha videojugado alguna vez, entonces la experiencia de estar en el juego es inmersión. Un estar juntos en teleconferencia. Nosotros estamos hablando, por ahí veo a Pablo, yo sé que Pablo está en La Serena, yo sé que yo estoy acá en Santiago, estamos interactuando, podemos conversar con Luisa, con Carlos, con Patricia. Estamos conversando y tenemos la impresión de que estamos juntos. Si hay suficiente inmersión. Por supuesto que si le preguntan a Nicolás, que lo veo ahí, ¿dónde está? Él me dice, yo estoy acá, Lucio está allá. Acá y allá no coincide. Yo estoy acá, Lucio está allá. Si apuramos eso. Pero la vivencia es que estamos juntos en un lugar físico. Si hay suficiente inmersión, la vivencia es de un estar juntos en un lugar donde confluye espacio-tiempo. Entonces, ese es un efecto de la inmersión. Otro ejemplo, el estar en ese ahí, aquí, en la nada, al hacer una serie de movimientos de zapping con el dedo de Instagram. ¿Quién de ustedes le ha pasado que usan Instagram de estar ahí como en el zapping, imagen tras imagen, y entran en un estado donde pierden referencia al entorno circundante? Sofía se ríe. Se ríe. Y entran en un entorno circundante donde se perdió la información del entorno y entran en esta lógica del dedo que produce una vivencia particular como de estar en la nada, ¿no? Y muchas veces no deja mucho, a menos que encuentren algo interesante, pero muchas veces no deja mucho. Entonces, este fenómeno es clave, el fenómeno de inmersión. A mí me sigue sorprendiendo que de esto prácticamente no se habla en la comunidad psicoanalítica, aunque se viene hablando hace décadas en los estudios en humanos, en interacciones humano-computador. Los analistas se lo saltaron. Entonces, si nosotros queremos pensar un psicoanálisis contemporáneo, y esto es lo que quizás lo más importante que quiero decirle hoy día, no podemos saltarnos este asunto. Hay que considerarlo, hay que pensarlo, hay que trabajarlo, hay que investigarlo. Investigarlo lo más específicamente posible, ¿no? Porque esto es lo que está y esto es lo que se viene. Por aquí vamos a tener formaciones psicopatológicas que van a ser novedosas. Ya estamos teniendo formaciones psicopatológicas que son novedosas.
que no las podemos llegar y como cama de Procusto, y entonces las hacemos caber todas juntas en nuestros referentes viejos. Y a la vez tenemos que pensar una metapsicología, una teoría y una metapsicología que nos permitan sacarle rendimiento a nuestras interpretaciones de esto. Entonces, en esa línea, le digo que a mí me parece que para un analista o un terapeuta contemporáneo, esto es tan importante como lo fue en la época de Freud, entender los elementos centrales de la doctrina de la represión, que aún está vigente, por supuesto, no es que una cosa excluya a la otra, no, digo, sumemos a todo eso otro. Algo tan importante como poder pensar los asuntos relacionados con la inmersión, con los efectos de la inmersión, de nuestros modos de hacer contacto con la realidad y considerar al otro, y en la transformación que produce estas modalidades, porque son novedosas. Incorpora una serie de novedades respecto de los modos de hacer contacto con un otro que nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad, por ejemplo, habíamos tenido alteridades sintéticas. Teníamos al perrito que lo llenábamos de vida, le decíamos, perrito, dame la patita, y te va el perro, te lame, te da la patita, viene, ¿no? Personalizamos, humanizamos, etc. Pero el perro, sabíamos que era un perro, que estaba allí, que era un ser viviente, con sentimientos, con respuesta, ¿no? Con una, muy etológicamente, todo lo que quieran, pero con una afectividad. Pero cuando nos encontramos con una alteridad, con un otro sintético, que se comporta muy parecido, casi idéntico a un otro humano, al punto que en ciertos ambientes es indistinguible, esa experiencia no la teníamos. No la teníamos, no existía. Y hemos estado ya desde muy chiquilines, los chiquilines se encuentran con esa experiencia a través de las pantallas todo el tiempo. Y esto tiene una consecuencia, ¿no? Una de las cuales voy a hablar hoy día. Entonces, la inmersión, entendiéndola metapsicológicamente, involucra diversas variantes de lo que André Green llama un trabajo de lo negativo. ¿Qué se refiere André Green con el trabajo de lo negativo? Este es un concepto de un psicoanalista egipcio llamado André Green, que es sumamente interesante, que plantea que hay toda una serie de trabajos de lo negativo, pero este es un tipo de trabajo de lo negativo en lo psíquico, que consiste en restar, negativizar índices perceptuales o de la atribución de la realidad en un momento dado. Un ejemplo, para no dejar esto solo en la teoría. Un niño juega un videojuego y cree que han pasado 5 minutos, cuando ha pasado 1 hora. Quien tiene algún niño jugando videojuegos sabe muy bien que eso. Le dice, ¿cuánto te falta? No, 5 minutos. Dice, bueno, te quedan 5 minutos. Y después va y puede dejarlo 1 hora. Y si vuelven a conversar con él, dice, pero no han pasado los 5 minutos. Reclama, protesta. Le puede mostrar el reloj. ¿No? Esa distorsión del tiempo es inmersión. ¿Qué es lo que se produjo? Se negativizó, se produjo un trabajo en lo negativo. Se negativizó la conciencia del paso del tiempo. Se le trató como inexistente. Otro ejemplo. Un padre hace zapping en su smartphone en la plaza. Está con su hijo y descuida al crío. Y no se da cuenta que lo ha puesto en peligro. Imagínense que el crío de repente lo mira, está ahí colgando de la araña de 4 metros, ahí con una en brazo. ¡Papá! Dice, pero si hace un instante estaba bien, y ese instante en realidad fueron 5 minutos, no se dio cuenta. Otro jugador se percata al video jugar, no se percata de su cansancio ni de su deseo de micción. Y al finalizar el juego se da cuenta que todo ese tiempo había estado aguantándose, ¿no? Y así podríamos seguir. La inmersión, ya se relacionarán ustedes con este fenómeno de las distintas maneras en que ocurre, es clave para pensar las psicopatologías de la vida virtual cotidiana, si me permiten el parafraseo de la idea de la psicopatología de la vida cotidiana de Freud. Estas son las psicopatologías de la vida virtual, ¿no? Cotidiana. Pero es central también para comprender la forma psicopatológica, por ejemplo, detrás de las llamadas adicciones a Internet, adicciones a videojuegos, adicciones a los smartphones.
la nomofobia también, que por ahí anda dando vuelta, ¿no? Y otras tantas más. Es entrar para entender el despliegue de las tramitaciones identificatorias en el desarrollo infanto-juvenil, que se producen en los ambientes virtuales. Los jóvenes hoy en día tramitan sus procesos identificatorios en ambientes virtuales. Un ejemplo de un chico con algunas dudas respecto de su identidad de género, y entonces va probando avatares en un ambiente virtual, sin entrar en mayor detalle, y va probando a un avatar masculino, femenino, un avatar transgénero, y va probando y me va contando cómo se va sintiendo. No podría ser. Está demostradísimo en los estudios empíricos, esos que le encantan a los gringos. A mí me caen simpáticos, los encuentro como unas curiosidades muy interesantes, ¿no? Pero ellos han demostrado con todos sus estudios muy de cruce de variables que se produce disonancia cuando uno adopta un avatar de un género distinto que el propio. Fíjense ustedes, todo el asunto de género, ¿no? Bueno, como estos tipos de desarrollo de videojuegos no tienen ni un cuarto de pelo de tonto, se dieron cuenta entonces que estaban dejando a la población femenina afuera, porque antiguamente estos videojuegos solamente ofrecían un personaje masculino, entonces, ya, y la disonancia de la mujer, bueno, que se la banque, o sea, otra violencia más. Bueno, se dieron cuenta y arreglaron todo el asunto, entonces ahora uno puede, la mayoría de los juegos, customizar y elegir el avatar el sexo que quiera, el pelo que quiera, la forma que quiera, el tamaño que quiera. Entonces, para hacerlo, por supuesto que no era una intención de respeto a las diferencias de género, sino que un asunto comercial. Pero bueno, finalmente esas plataformas se ofrecen a la tramitación identificatoria. Pasan cosas muy interesantes en los ambientes virtuales así. Puedo, sin hablar de una clínica específica, digamos, dar un ejemplo de un varón que tenía una homosexualidad no aceptada, y entonces entraba a un ambiente virtual donde se ponía allí para que los sodomizaran, pero él decía, pero es juego, no pasa. Bueno, pero estaba tramitando algo, era bastante evidente, porque además la pasaba re bien con eso, ¿no? Y bueno, cuando empieza a darse cuenta que eso que estaba haciendo allí en realidad era una realización de deseo, y la cosa fue cambiando, pero inicialmente era tratado como un asunto aparte, ¿no? Entonces servía a modo de un campo de exploración que ocurre en relación con otros que no conocía, pero eran otros, y el saber que eran otros servía a efecto de ese campo, ¿no? Podría seguir con estos ejemplos. Pintemos una escena. Un joven desea alejarse de una situación personal. Se relaciona internamente con una madre intrusiva y con una exigencia narcisística que amenaza continuamente el sentimiento de sí. Ponerse en contacto con lo que le aqueja le resulta en extremo angustioso y no desea enfrentar la realidad de un fracaso universitario. Ha fracasado en la universidad, no quiere aceptarlo, no quiere asumirlo, no quiere enfrentar las consecuencias. Se paraliza. En lugar de pedir ayuda, se vuelca sobre su videojuego favorito, día y noche, sintiendo una gratificación momentánea pero vacía, que con el tiempo llega a asociar con lo que antes fueron para él prácticas de masturbación compulsiva. Queda cansado, habiendo atravesado el momento, cayendo rendido tras un centenar de batallas en su videojuego favorito, que le permiten escamotear la realidad entre lo alucinótico, cuando está en el videojuego, y luego agotado en el dormir. Y ahí se la lleva, ¿no? Alguien diagnosticado con una adicción a videojuegos. Porque la dinámica que se ponía en juego era así, entre lo alucinótico de videojuegos y el dormir. Quiero decir con esto, es una ejemplificación, pero quiero decir con esto que la inmersión, aparte de todo lo que he dicho, hay que especificarla como un fenómeno
hipnoide. No olvidemos que Freud nos alertó sobre los fenómenos hipnoides. Nos decía que los fenómenos hipnoides eran un estado de desvalimiento. Hablaba, por ejemplo, que las histéricas estaban en tareas mecánicas, domésticas y entraban en un estado hipnoide. Y ese estado hipnoide las ponía en riesgo, porque si sucedía ahí algo, digámoslo en una terminología descriptiva, no había mucha defensa por vía de anticiparse lo que podía suceder. Entonces, si sucedía algo inesperado en ese ámbito, bueno, los dejaba especialmente vulnerables al trauma. ¿Y por qué? Porque el fenómeno hipnoide se vincula con la transferencia. Por eso también, cuando hay abuso, por ejemplo, si la relación con el abusado es una relación de confianza, también es una situación especialmente vulnerable, porque la defensa no está allí. Estamos esperando defendernos de alguien en quien confiamos. Nada indica, en ese sentido, que lo inmersivo deba ser una excepción respecto a los fenómenos hipnoides. En ese sentido, en el sentido de que nos deja en una condición de vulnerabilidad. Esto es curioso. Si pensamos en la ilustración que acabo de darle, o sea que eso que sirve las veces de un refugio para alguien como este paciente que les describí, refugiarse de la realidad, también lo deja en una situación especialmente vulnerable. Es llamativo también entender a la inmersión de este modo porque lo propio del trance hipnótico es de pleno derecho un fenómeno de transferencia. Al final Freud dice, bueno, si hay hipnosis y hay trance, es por transferencia. Que hay un otro en quien yo deposito, ¿no? la capacidad de hacerse cargo de mis designios hasta cierto punto. Pero ¿qué otro? Es aquí lo que me parece fascinante de este nuevo campo. Porque este otro no es el otro de las ensoñaciones histéricas, esta histérica que está ensoñando con un otro con quien fantasea sexualmente, ejemplo. Ni el otro es el hipnotista, que está allí haciendo el pase hipnótico en su presencia tangible y misteriosa, ¿no? ¿No? ¿Dónde? Entonces, ¿cuál es el otro aquí? O sea, tenemos un fenómeno hipnótico, tenemos que suponer, es un fenómeno de transferencia, tenemos que suponer un otro. ¿Dónde está el otro? Bueno, el otro aquí es un otro plataforma, un otro sintético, una alteridad mediatizada, una alteridad social. Todas estas formas de otredad están presentes en el mundo y las plataformas digitales, que coexisten movilizando el deseo de formas particulares. Entonces, un punto que me parece central en la escucha de este asunto es ir a tratar de ver a ver cuáles son las formas del otro con las que se está vinculando esta persona cuando lleva esta vida en virtualidad. Esto dice mucho más de lo que podría pensarse en primera instancia. Entonces la inmersión digital en tanto estado hipnoide depende del deseo. Y aquí viene otra cosa, y lo acerca al sujeto a una experiencia alucinótica como pocas existen en las vivencias cotidianas. Esto también es novedoso. No tenemos experiencias de inmersión tan intensas en la vida cotidiana como estas. Son tan intensas que pueden llegar a una experiencia alucinótica. Cuando digo alucinótica me refiero a estar en la alucinosis, en ese estado muy cercano a lo alucinatorio sin ser una alucinación propiamente dicha, pero muy cerca. En lo hipnagógico, en lo hipnopómpico, antes de dormirse, después de despertar en ese estado de pleniluna, en ese estado intermedio entre la vigilia y el soñar, en ese estado alucinótico. Nos acercan allí. No hay inmersión sin deseo, así como no hay hipnosis sin deseo, tácito o explícito, de ser hipnotizado. El interés, eso sí que ha manifestado de diferentes maneras, ¿no? Desde, por ejemplo, el temor a perder la participación social. No puedo dejar de usar Instagram, Facebook, lo que sea, un WhatsApp grupal, por perderme algo. La sensación, la nomofobia, a veces se explica así, no poder estar sin el celular. Pasando por un esfuerzo de encontrarse con un ser querido. Ese deseo también puede fomentar. El deseo de estar aquí presente, todos juntos conversando. Eso va a fomentar. Sí, imaginémonos que veo aquí a Cristina, que llegó la Cristina. Y Cristina no quisiera estar acá. Bueno, el fenómeno de inmersión pierde fuerza. Pierde fuerza. Cristina deja
de estar acá en esta relación y empieza a estar mirando en su entorno, qué sé yo, qué más puedo hacer, etcétera. Yo le decía que el tema de la cámara es particularmente interesante porque, bueno, la cámara ayuda, la copresencia de cámaras ayuda al fenómeno inmersivo, entusiasma en ese sentido. Pero no solamente depende del deseo, las distintas manifestaciones del deseo, también depende de condiciones y de competencias tecnológicas. Si tenemos una pobre conexión de internet que se nos está cayendo a cada rato y la inmersión se va al carajo. Pasamos a interactuar con la información, pero la experiencia inmersiva se pierde. Lo deben haber vivido más de alguna vez, ¿no? Si alguna vez han trabajado con un paciente en terapia, todos los terapeutas que por aquí veo lo saben muy bien, el paciente está, ustedes están con una mala conexión, es un desastre. La mala conexión tecnológica pasa a ser sinónimo de una mala conexión emocional, porque se cae la inmersión, no es por otra cosa, porque la inmersión también depende de condiciones tecnológicas. Si hay alguien que es demasiado incompetente tecnológicamente, también se cae. No dice, ah, no, ¿dónde aprieto? Todo esto es muy difícil, ah, no puedo. Se cae la inversión. Entonces, no es un fenómeno que depende de un vértice. Como les digo, es un fenómeno complejo. No sé si me voy dando a entender un poquitito más en detalle que me he ido refiriendo hace un rato. Es muy intenso en los videojuegos, ¿no? Es donde vemos los procesos de inmersión más intensos son en los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos meten en narrativas que son muy seductoras o nos llevan a dinámicas de recompensa-castigo que son muy seductores o a estados primarios de ataque-fuga, estados emocionales que replican los modos más primarios de ataque-fuga que tenemos los seres humanos en términos de las respuestas emocionales. O sea, nos ponen en situaciones, entre comillas, de peligro, ¿no? O de tensión que hay que resolver. Las redes sociales también puede ser tremendamente intenso en base a la explotación de la seducción del otro y apelando a conectar con huellas de una experiencia que es la más primitiva posible. Y aquí vamos a llegar a un punto que es central. Ya entramos en materia fina respecto a la inmersión. ¿Cuál es esa experiencia que las redes sociales explotan, pero con tutti? Los videojuegos también, ¿no? Pero las redes sociales son un gran ejemplo de esto. La autocreación alucinatoria del otro. Crearme al otro. Yo me vinculo con el otro, pero me creo al otro. Yo lo veo y lo hago aparecer. No lo veo, lo hago desaparecer. Me vinculo con el otro. A veces las plataformas llegan al punto, como ustedes lo habrán visto, que tienen toda una serie de trabajo en inteligencia artificial usando el Big Data y todas las preferencias que ustedes han ido haciendo a lo largo de su vida en las redes sociales o lo que va quedando inscrito. Y entonces, por ejemplo, por ahí veo a Mabel y Mabel dice, bueno, a mí me encanta, no sé, cualquier cosa, lo que sea. Ya ha hablado de esto y lo ha mencionado en sus redes sociales y de repente le empiezan a aparecer posteos relacionados con eso que le gusta, ¿no? Ya con esto en materia conocida para ustedes, pero no vale la pena insistir en esto. Lo que vale la pena insistir es que esa dinámica, que es una dinámica mercantil para las redes sociales, ¿no? Porque seduce y vende y etcétera, produce un fenómeno en los seres humanos de encuentro con que yo estoy haciendo aparecer eso que deseo, como si yo lo hiciera aparecer. Que están familiarizados con las teorías psicoanalíticas sobre la constitución psíquica, sabrán que esa vivencia de hacer aparecer lo que más deseo es el modelo que Freud llamó la mamada teórica, ¿no? El modelo de hacer aparecer el pecho, es el modelo fundacional, desde donde suponemos la creación del modo de contacto con la realidad. El bebé en este modelo teórico crea el pecho, y luego que lo crea, el pecho lo satisface, y si el bebé está encabronado con el pecho, lo hace desaparecer, y desaparece. Winnicott le llama esto el desarrollo de los objetos subjetivos, ¿no? Solamente en la medida que nos encontramos con esta vivencia de manera repetida, se forma un patrón que sienta la base para la experiencia de contacto con la realidad. Y nos animamos a ir a ese contacto con la realidad. Entonces, algo de los ecos de esa omnipotencia creativa
algo que alimenta narcisísticamente nuestro sentimiento de omnipotencia, de que tengo el mundo en mi mano, creo lo que deseo y hago desaparecer lo que no quiero, se pone en juego con muchísima fuerza en nuestra vinculación con lo virtual digital. Transversalmente. Pero digo, las redes sociales especialmente le sacan mucho rendimiento a este asunto. Piensen ustedes el largo rodeo que hemos tenido que hacer en la humanidad para llegar al pensamiento secundario, a tener acciones acordes afines, a tolerar la frustración, a producir lazos sociales con el otro en tanto otro. Bueno, todo eso nos lo metimos al bolsillo por un instante y al carajo. Vamos, creamos lo que nosotros queremos. ¿No? Por supuesto que esto es una ilusión. Y dado que es una ilusión, si nos quedamos mucho en eso, se produce la experiencia de vacuidad, que es la que refieren muchas personas cuando ya están mucho tiempo metidos en las redes sociales, ¿no? Que es una cosa que excita, pero que no deja mucho, que finalmente satura, que siempre me llega lo mismo, que siempre me entero de lo mismo, que siempre estoy con las mismas noticias, con los mismos amigos, que siempre me hablan lo mismo. Ese cerramiento que también depende de los famosos algoritmos, también tiene una vivencia subjetiva que la acompaña, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces, cual canto de sirena, las plataformas digitales en sus diversas expresiones llevan a esta experiencia alucinótica, alimentan este sentimiento de omnipotencia y nos llevan a una reconstitución secundaria de un narcisismo perdido. ¿Por qué esto es interesante? Porque si tenemos a un paciente con fragilidades narcisísticas, a un paciente con vulnerabilidades en ese terreno, bueno, este es un medio entonces privilegiado para producir esa recomposición patológica del narcisismo perdido. Se va a enganchar de esto. Por cierto, quizá alguno de ustedes que está escuchando acaba de decir, bueno, pero ¿cómo hace todo negativo? Evidentemente que no. Habría que decir que mantenerse en contacto con la realidad es un asunto duro, incluso disciplinado, pero lo que estoy tratando de decir es que además de ser sendos instrumentos de trabajo, las herramientas digitales y virtuales, hay aspectos de la participación en estos mundos virtuales y digitales que pueden aprovecharse para procesos de inercia, para procesos de lo que Green llama un narcisismo de muerte. Y especialmente las dinámicas organizadas en torno a lo inmersivo pueden ser materia de cultivo para esto. Entonces, en ese sentido, voy cerrando. La necesidad que veo yo hoy en día es de romper con cualquier pretensión de tratar a las plataformas digitales como instrumentos de comunicación, meros instrumentos de comunicación y transmisión de información neutra, y comprender que son medios políticos, en el pleno sentido del término, que son formas de realidad muy particulares al servicio de la tramitación de lo pulsional, son ambientes y son campos privilegiados para el despliegue de lo representativo pulsional y del encuentro con las alteridades. Pero el modo como todo esto se pone en juego muchas veces queda oscurecido. Se trata en transparencia como si, bueno, fueran meros instrumentos. Ahí está Zoom, listo. Allí está Zoom. Como si Zoom fuera neutro. Con esto podemos decir de todas las plataformas. Por ejemplo, damos por sentado el hecho de la coexistencia de alteridades de otros sintéticos y alteridades mediatizadas, seres humanos con avatares, en las plataformas virtuales presentes en los juegos. Nadie se inquieta si alguien que videojuega se encuentra con un avatar que es manejado por un humano y otro avatar que es un enemigo o un aliado, da igual, que es manejado por que no ha manejado por nadie, que es una inteligencia artificial. Nadie se inquieta, es parte del juego, ¿no? Esa coexistencia es parte del juego. Vuelvo a decir, esa coexistencia nunca había existido en la historia del juego en la humanidad. El juego siempre era con otro humano. Aquí la coexistencia de humanos mediatizados y alteridades basadas en inteligencia artificial es una novedad de este periodo. Por ahí, un par de humanos en esos ambientes de videojuegos se encuentran, incluso se enamoran, ¿no? Otros tramitan tímidamente sus urgencias pulsionales, haciendo juegos agonales y explotando ciertos bailes de los avatares. Por ejemplo, escuchaba alguna vez un relato de alguien, un joven, que decía cómo hacía un baile especial en Fortnite
que servía cuando otro se ponía a bailar otro baile, que había otro movimiento que había, en conjunto armaban una escena que reproducía un coito. Y entonces, el protocolo del juego no estaba hecho para eso, no había un botón de coitus, no, nada de eso, ¿no? Coitus now, no pasaba nada de eso. Había un botón que era baile, qué sé yo, tenía un movimiento, qué sé, bueno, ya uno de esos lo ponía junto con otro y se sabían los códigos que era que estaban teniendo coito. Eso sabía ahí, por supuesto, una tramitación pulsional adolescente. Eran meta-explotadores, ese es el término, ¿no? Meta-explotando el protocolo del juego. Los jugadores lo aceptan, es parte del juego. Pero quizá el asunto, quiero decir, tomemos esta misma lógica, pero ahora llevémoslo a un terreno un poco más inquietante. Cuando traslademos este mismo escenario a las plataformas actuales de pornografía y cibersexo. En las plataformas actuales de pornografía y cibersexo podemos encontrar humanos, también mediatizados por videocámaras, pero también simulaciones de cuerpos masculinos y femeninos que se hacen presentes, de cuerpos transgénero, de travestis también. Pero también tenemos cuerpos híbridos, y se pueden hacer transformaciones, y pueden aparecer cuerpos mitológicos, y también cuerpos pueriles. Y entonces, cuando esto lo sumamos a que hoy en día ya existen dispositivos físicos de estimulación que se conectan a estas plataformas, unos con otros, digamos. Entonces entramos en un terreno de la tramitación sexual donde la cuestión de la simbolización, y bueno, hay que pensarla, ¿no? Es un terreno un poco más inquietante el que estoy describiéndole. ¿Cómo vamos a entender la alteridad ahí? Vamos a subsumir el asunto rápidamente en el campo del fetichismo. Una vez lo conversaba con un colega que me dice, no, fetichismo, ya. Bueno, me parece que no. Me parece que, bueno, pueden haber fetichismos, por cierto, pero creo que no podemos tan rápidamente subsumir el asunto en un fetichismo. Vamos a leerlo desde lo masturbatorio, bueno, masturbación, ya está. Bueno, puede ser, pero también hay cuestiones que se están poniendo en juego, especialmente respecto de esta problemática de la inmersión que se pone en juego allí. Porque si se desdibuja la frontera con la inmersión, si se cumple entonces alucinóticamente una suerte de encuentro con un otro mediatizado de ciertas características, pero lo que está allí quizás puede ser pensado desde otras aristas. Y eso es lo que estoy tratando de decirle, que es necesario pensarlo desde otras aristas más complejas, de hacer investigación en este campo, porque esto está muy lejos de ser zanjado. Abordar la virtualidad en relación con las expresiones y producciones de sufrimiento psíquico, entonces es una tarea que se nos viene por delante. Ya la que el psicoanálisis, espero, como en otros momentos, va a poder aportar con su visión tan particular sobre los avatares del sujeto. Es también fundamental, más allá de las necesidades asociadas a la continuación de un trabajo teleterapéutico en esta pandemia, para aquellos de ustedes que quieren seguir después teletrabajando, yo me imagino que muchos de ustedes les va a pasar. Para mí, el asunto llegó para quedarse. Sé que hay pacientes que no van a querer volver a la consulta. Unos sí, pero hay algunos que no. Y va a ser necesario. Entonces, si ya salimos del campo de la urgencia, y si empezamos a pensar esto para largo, empezar a pensar en el trabajo psíquico que es necesario para que esto ocurra de un modo productivo, porque hay un trabajo que se hace necesario, un trabajo de simbolización especial, que ocurre cuando se empiezan a montar procesos largos de televinculación, con procesos largos. Mucho más cuando son procesos teleanalíticos, ¿no? Eso es un proceso de simbolización que se pone en juego en particular, donde la inmersión cobra un punto clave. Entonces, en aras del tiempo, quiero dejar planteada esta cuestión hoy día, para dar lugar ahora a una discusión que nos lleve, ojalá, a otro puerto, desde las conversaciones que se nos armen. Muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Bueno, vayan abriendo los micrófonos, si se van animando. Muchísimas gracias, Lucio.
y dudas, comentarios. Sergio, había dicho algo que no te escuché bien. Sí, no, agradecerte solamente. Disculparme porque estoy como te decía, medio intermitente el internet, entonces puede ser que me escuche con un cierto grado de retraso, pero básicamente, bueno, agradecerte. Y obviamente si quiere queda un espacio para poder contestar alguna duda, consulta. Vi que había una en el chat, desde España, de hecho. Eh, Parece que es una pregunta práctica. Si va a quedar para grabada. respuesta es sí, sí. Va a quedar grabada. De hecho, como les decía inicialmente, efectivamente, a no ser que en general todas las exposiciones que hemos hecho desde el año pasado hasta ahora están como en el mismo lugar. Eh, les voy a compartir el link después para que no para que tengan acceso a esa y a otras exposiciones que hemos hecho, puedan como revivirlas. Está bien, por mi parte no hay No sé, problema. bueno, como bien dijiste, como en función del tiempo. Muchas gracias, Lucio. Pero tenemos, Sergio, No tenemos sé si es tiempo que, ahora para abrir una discusión, ¿no? como ustedes quieran, Sí, no sí, 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 bueno, vamos sin viendo. ningún tipo Comentarios, de, opiniones, ideas, de experiencias. Por mi parte no hay apuro. Hola Lucio, buenas noches. Bueno, voy a romper un poco el hielo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, justo hoy día en la tarde estábamos, o sea, estuvimos en otra charla con respecto a los videojuegos y cómo la psicología ha entrado a los teams de videojuegos, ya sea estos campeonatos que se hacen a nivel internacional, donde hay mucho, o sea, ya participación de público, se maneja mucho dinero, o sea, los grandes equipos que hay de gamers y cómo la psicología ha entrado, y justo entraba este mismo tema, la discusión del que cómo el DSM ya había impuesto esa adicción a los juegos. Entonces, claro, se armó la discusión un poco en base a que si llegaba a ser una adicción el tema de jugar, o sea, cuántas horas diarias y cómo se podía vincular eso con la psicología. Entonces, bueno, quedamos como que sirve un poco para la gente que estos mismos, qué sé yo, jóvenes que no tengan un tipo de identificación o que tengan problemas de socialización con los otros, cómo a través de los videojuegos pueden vincularse con otras personas, obviamente a través de un videojuego, de poder socializar, que quizás la presencialidad no se da, pero sí la virtualidad. Entonces, cómo la psicología ha entrado un poco a ese mundo, y de hecho, bueno, el chico que dio la charla tienen una agrupación que brinda información a los equipos, o sea, está metido muy bien la psicología en ese ámbito. Entonces, cómo eso dentro del psicoanálisis podría como intervenir un poco en ese sentido, porque como que el psicoanálisis en ese sentido de los gamers como que está un poco afuera, más que nada enfocado a lo neurocognitivo. Eso. Bueno, a mí me tuve la oportunidad hace como 15 años atrás, más o menos, de hacer una mini investigación en esa época con jugadores de World of Warcraft. Em, para que vea lo viejo ya. Yo no sé si todavía existe, pero estamos hablando de Game of Warcraft de Azeroth, así como la primera, segunda expansión, no más allá. Y yo me iba a meter a la sala Crisol de la Católica, iba ahí a encontrarme con los jugadores y trataba de recolectar experiencia. Y se producían fenómenos transferenciales muy interesantes. Bueno, aparte de la complejidad de todo lo que sucedía en ese ambiente, no solamente en términos de la configuración del equipo, ¿no? De los equipos que se iban armando para los quests, para los desafíos largos, sino que los rankings de los clanes, las dinámicas grupales de las más clásicas, todas presentes allí. Eh, y, y los modos, y por ahí digo algo respecto a lo que tú dices, los modos como se
los jugadores se vinculaban con esa experiencia eran muy distintos. Para algunos, con toda la fuerza que tenía todo ese ambiente, lo tomaban como un espacio más de juego, pero de un juego muy serio, así como alguien se podría tomar un deporte de manera muy seria, con entrenamiento, con actividad, qué sé yo, y ahí quedaba. Y para otros, era muy evidente que el elemento principal, y digo principal porque yo creo que son cuestiones que a veces no es tan fácil de discriminar como uno o lo otro, a veces son fenómenos complementarios, pienso yo la mayoría de las veces. El elemento principal era un elemento de huida respecto de la vida que llevaba. Recuerdo una persona que llevaba una vida muy amarga, con elementos de privación muy intensos, con dificultades importantes, no en términos de interacción social, pero sí de tramitación de sus angustias. Y el juego y el ambiente era un ambiente donde se sentía protegido. Entonces hacía un uso de esa plataforma, digámoslo así, como una segunda casa, como un segundo hogar. Entonces cuando no estaba con su party, con su equipo, ni estaba en un quest de los clanes, iba a ser, por ejemplo, de estas pequeñas quests. Bien, en ese juego hay unos pequeños desafíos que te van permitiendo acumular cosas, que son desafíos, algunos van subiendo en dificultad, pero a veces no tienen mucha importancia. Incluso algunos son de día a día, daily, creo que se llamaba, si no me equivoco. Entonces él todos los días hacía su desafío diario, porque no se lo quería perder, aunque ya no necesitaba, porque era alguien que había invertido tantas horas de juego, ya tenía los mejores equipos, las mejores cosas, qué sé yo. No necesitaba, decía, pero lo hacía porque le daba una sensación así como, decía como, bueno, como el granjero todos los días tiene que ir a ordeñar la vaca, yo voy a ir a ordeñar, y a minear oro y a sacar oro y un poquitito más, y lo tomaba como una cosa como que se tomaba un café y partía con ese ritual. Y después se iba a una cantina, y en la cantina veía si se encontraba con alguien o no. Se queda ahí, y si no, se queda ahí estudiando en su estudio, con el computador ahí, pero ahí esperando. Entonces, lo que trato de decir es que a mí me da la impresión que nuestra evaluación de un proceso, respecto de que si es un proceso patológico o no, tiene que ver con la comprensión de la particularidad que tiene para esa persona lo que está viviendo, desde dónde está teniendo esas conductas, ¿no? Entonces, si ocupa 20 horas a la semana, que era una estadística que en algún momento da Nick G, para un jugador de juego masivo multijugador, y ocupa 20 horas a la semana, pero no tiene una impresión de un empobrecimiento de su vida, tiene una vida a través en esas 20 horas, que se complementa con sus otras 20 horas donde no está en eso, donde en los términos freudianos no se ha mermado su capacidad para trabajar y su capacidad para amar, no es un proceso patológico. Si se usa como una técnica de replegamiento, al servicio del aislamiento emocional, como una defensa narcisística, con el objetivo de sentir pasajeramente un engrandecimiento del sentimiento de sí o una excitación. Y eso, toda esa dinámica, por ejemplo, estoy dando un ejemplo nada más, va o lleva consigo una merma de su capacidad para tener vida sexual en el amplio sentido del término, a apasionarse con la vida, apasionarse con el otro, ver al otro en tanto otro, poder trabajar y sentirse productivo en la vida, y va en merma de eso, sí es un proceso patológico, pero no se juega por el número de horas. Ese es el problema eterno que tiene el psicoanálisis con el DSM, ¿no? No va a quedar marcado ahí. Los criterios que más le gustan al psicoanálisis, hasta donde yo sé, respecto de los criterios DSM, son siempre como la letra B, esa que dice, lo no sé cuantito, altera significativamente la capacidad para trabajar y para tener relaciones interpersonales. Creo que así era, ya ni me acuerdo. Pero siempre había una letrita de esa. Bueno,
esa letrita es quizás de las más importantes para el psicoanálisis, pero el psicoanálisis al menos que yo entiendo, porque habría que señalar que ahí la variabilidad es mucho. Entonces el asunto no es un asunto de adaptación a la norma, es un asunto de vinculación con la realidad, de vinculación con el otro y de vinculación consigo mismo, los que se ponen en juego. No sé si contesto o replico lo que estabas comentando, Pablo. Sí, sí, gracias. Sí, más que nada como que ahora me acordé de lo que dijiste, como que se preparan, o sea, estos mismos equipos tienen un CEO, alguien, un líder, y trabajan con equipos interdisciplinarios, con kinesiólogos, con médicos, como para, o sea, obviamente lo ve como un trabajo, entonces esa era como la discusión también, que si se correspondía que estos personas que se dedican a los videojuegos era como una arista de la psicología deportiva, o sea, era realmente como un trabajo, como un oficio hacerlo, porque como que se daban muchos jóvenes que eran buenos para los videojuegos, que la familia como que apostaba toda esa presión y apostaba todo económicamente para que el chico se dedicara a hacer los juegos, y esa presión también de que le vaya bien, y todo lo que conlleva también esa presión de las redes sociales, cuando no le iba bien, o cuando, porque ahora hay muchos canales de, qué sé yo, de Twitch o de otras cosas que lo bombardeaban, y se dieron muchos casos de gamers, más que nada argentinos, que habían sufrido mucho del ciberacoso, del bullying a través de estas redes, cuando no le iba bien en, qué sé yo, en cierta partida, y ahí, claro, llegaba a conducta suicida y cosas así. Pero está bien, eso es lo que quería decir. Gracias. Hola Lucio, por acá, Hola, Yori. hola, Johnny. Hola, buenas. Quisiera hacer un comentario y una pregunta, estimado. Me parece súper importante poder escucharlo, puesto que hoy día me toca, estoy realizando mi tesis y me estoy metiendo precisamente en este tema. Entonces quería llevarlo quizá a otro plano de la discusión. Entiendo súper importante y relevante el tema de la virtualización desde el punto de vista de su efecto en una psicopatología contemporánea. Pero quisiera preguntarle más bien respecto a la virtualización, respecto a la clínica misma, a la práctica clínica. Hay varios estudios re significativos previo a la pandemia respecto a las preocupaciones. Un estudio español, recuerdo, vinculado al tema del rapport, el vínculo, la transferencia en la presencialidad versus los efectos de la virtualización de la clínica actualmente, digamos. Por lo tanto, mi pregunta va en el sentido de que sabemos que diferentes estudios económicos muestran que el teletrabajo llegó para quedarse, es una necesidad del desarrollo económico, digamos, y del desarrollo tecnológico del modelo capitalista, incorporar este artefacto virtual para la productividad y otras cosas más. Pero hay un fenómeno para nosotros los teletrabajadores psicólogos, los que estamos haciendo clínica, de una práctica que llegó para quedarse y que tiene efectos en la clínica. Digamos, y con esto cierro, tenemos décadas de historia donde se ha construido teoría clínica en base a la presencialidad. Freud precisamente construye todo su constructo teórico, digamos, en la presencialidad del sujeto. Por lo tanto, los efectos de la clínica virtualizada en la transferencia, en el rapport, en el vínculo, ¿cómo lo observa usted? ¿Qué efectos ve, digamos, de esta técnica? Las mismas estandarizaciones de los test, ah, todo, digamos, se cuestiona, digamos, de alguna forma con este nuevo espacio virtual. Eso, estimado. Bueno, es una pregunta sumamente interesante y sumamente amplia. Estaríamos aquí muchísimo, muchísimo rato abordando lo que traes. Disculpe, lo que pueda, digamos. No, tranquilo. Lo que trato de decirte es que no voy a poder, nada más estoy haciendo como un preámbulo para decir que no voy a poder contestar mucho o tan bien como quisiera el asunto.
pero algo puedo decir. A ver, uno puede encontrar efectos para las prácticas teleanalíticas, y digo teleanalítica en un sentido amplio de la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis, y no respecto de otros modelos teóricos, porque otros modelos teóricos trabajan desde otros principios y consideraciones del individuo, en particular al individuo en la conciencia, al individuo, que claro, pueden haber algunas complicaciones con el rapport desde distintos modelos teóricos, eso puede ser una mirada que aplique para todo, pero cuando ya no nos metemos en el asunto del rapport, sino que nos metemos en el asunto del vínculo y más aún en el asunto de la transferencia, ya entramos en un terreno que es propio a lo teleanalítico y que tiene un rendimiento que es distinto. Entonces habría primero que especificar que desde ahí puedo hablar porque me parece que el asunto para otros acercamientos es muy distinto. Entonces, desde esa óptica, hay toda una serie de fenómenos que están descritos con bastante consistencia entre distintos investigadores del análisis respecto de lo que va a merma en lo teleanalítico. En lo que no hay acuerdo es respecto de si en los asuntos de fondo hay una merma. Es decir, por ejemplo, nada más por dar ejemplo, sostener silencios en teleterapia es más difícil. Las sesiones resultan para los terapeutas usualmente más cansadoras. Se produce lo que llamamos contratransferencias, que son similares a las contratransferencias con pacientes esquizoides o pacientes psicosomáticos, donde el vacío se hace presente o una incomodidad. Hay una tendencia en los terapeutas hacia una impostura, a sentir que hablan de más, a que dicen más como para hacerse presentes, sea en cámara o mucho más cuando están con la cámara apagada. Hay una tendencia a autoobservarse con mucha fuerza, descrita por los terapeutas, y que resulta perturbadora a la escucha del paciente. Estarse mirando en la propia cámara resulta perturbadora a la escucha. Hay una suerte de aplanamiento del discurso. Yo le llamo a esto monologización. Si suponemos que un discurso es, imagínense, una plaza llena de personas hablando, se eliminan muchas de esas y quedan las voces más fuertes. Entonces el discurso tiende a ir al punto. Se vuelve un discurso más cargado de información y con menos resonancias, que son justamente las que nos interesan en el análisis. Aquellas voces que hablan bajito, esas que están por el lado, las que son las disidentes, las que no se dejan entrar mucho por operatoria de la represión. Entonces se monologiza, se mete en un canal, las más importantes, y las otras se tienden a perder. Todos estos elementos, de distintas maneras, han sido escritos. Si te interesa, Johnny, tengo un par de publicaciones en este tema, te las puedo mandar sin ningún problema, porque sucedió que hice mi doctorado en esto, en algún momento, justamente en esta conversación, en esta comparación. Y lo que encontré también confirmaba esto. Ahora, en lo que no hay acuerdo es que, si estos efectos son efectos que tienen que ver con la competencia tecnológica de los terapeutas y los pacientes, las condiciones tecnológicas de mayor o menor fluidez de paciente-terapeuta, un poco lo que les decía, o sea, la experiencia de fluidez con una fibra, sin ninguna fibra óptica, sin ninguna perturbación, buen micrófono, buena imagen, buena pantalla, por supuesto que es distinta que lo que puede pasar haciendo teleterapia en un smartphone con una señal intermitente con pobre audio, ¿no? Entonces, si hay problemas, bueno, ¿a qué se lo atribuimos? ¿A la interfaz, a la condición tecnológica, o a que es un asunto inherente a la condición de mediación tecnológica? Ahí no se ponen de acuerdo. Entonces, no se ponen de acuerdo porque además es un asunto que no es posible ponerse de acuerdo porque ya supone ciertos supuestos. Tú mencionaste uno, Johnny, al pasar, dijiste Freud armó toda su teorización en relaciones en presencialidad tangibles, y esto no sabía. Sí, pero prontamente el análisis por teléfono se instaló, y hay mucho desarrollo sobre el análisis por teléfono, hay mucho desarrollo sobre el análisis por carta,
Y hay mucho desarrollo sobre los análisis intensivos por viaje, de lugares donde no podía haber análisis, viajaba la gente, tenía análisis intensivo, después se iba, después mandaba una carta, el otro le contestaba, imagínense lo que mandaba una carta en esa época. La réplica venía en un mes, 2 meses llegaba, mandé uno un mes, volvió otro mes, 2 meses. Entonces se miraban los borrones, porque se podía escribir manuscritos, ¿no? Entonces se miraba el borrón, se le trataba de hacer rendir al medio como se podía, ¿no? Hay mucho trabajo, eso es muy interesante, muy, muy, muy interesante. El asunto entonces que nos fuerza tu pregunta es examinar cuáles son los basamentos, aquello que puede ser estructural, aquello que nos puede decir, a ver, pero esto no depende de que si la conexión es buena o no, no depende si el paciente o el terapeuta son competentes tecnológicamente o no. ¿Hay algo que sea estructural a este asunto? Lo hay. Lo que es estructural a este asunto es que tú y yo estamos en espacios, tiempos distintos, mediados tecnológicamente. Esa condición es estructural. No depende si el dispositivo es mejor o peor, no depende si somos más o menos competentes. Eso es estructural. Entonces el punto clave es pensar eso. Si eso es un factor. Mi teorización a estas alturas, pero quiero decir eso que es una posición, con las limitaciones que eso tiene, porque hay colegas que tienen posiciones distintas. ¿Ya? Es que este asunto no se resuelve de manera binaria, sí o no, sino que es en función de un cierto trabajo de simbolización que tiene que hacer la díada analítica para representarse esta forma del otro, esta presencia del otro. Y es una forma de simbolización, y es una forma de figuración también, y es un trabajo de duelo. Yo le llamo a eso la apropiación de la copresencia virtual, a todo ese trabajo junto. Se figura al otro, se simboliza al otro y se duela al otro. Y es un trabajo que pueden hacer algunas díadas y otras no. Con los niños hacer ese trabajo es muy difícil. Con lo creativos que son, buscan y buscan, pero hacer ese trabajo es muy difícil, porque están en proceso de constitución de los parámetros para pispar al otro, para relacionarse con el otro. Entonces es un proceso que requiere muchísima simbolización hacer este proceso. Si no, empiezan a aparecer fallas en esto. Con pacientes entonces muy graves se hace muy difícil. Con pacientes que tienen alguna temática con el cuerpo se hace muy difícil. Con pacientes traumatizados, donde esto está interferido, se hace muy difícil. Digo muy difícil, no digo que no, porque uno siempre tiene que pensar, creo yo, que el análisis con uno no funciona, pero con otro analista puede que sí funcione. Cuando no funciona un asunto con un paciente. A veces tiene que ver con nuestra escucha, nuestras capacidades. Pero hablando en generalidades, se hace más difícil con ciertos pacientes que con otros. Y con otros, sí marcha. ¿Quiere decir que marcha igual? No, me parece que no marcha igual. Me parece que hay que hacer un trabajo de duelo. Entonces, hecho ese trabajo de duelo, sí puede marchar un análisis, me parece, con algunos pacientes. No sé si te respondo, pero así más o menos veo la cosa. Muchas gracias. Y tomo la palabra del contacto para poder intercambiar algún material. Sí, sí, por supuesto. Voy a dejar mi correo acá. Gracias. Para que me escriba el que quiera para que continuemos la conversación si alguien así lo considera o quiere dejar algún comentario. Bueno, en aras del tiempo, son las 10 o como que hora de ir a descansar, ¿no? ¿Les parece? Que es bueno mejor retirarse ahí cuando todavía queda algo de energía, hasta que este latero que se alargó mucho, más de la cuenta, ¿no? Bueno, oigan, desde ya de nuevo muchísimas gracias por la paciencia, por la atención, por sus comentarios. Le dejo ahí mi correo si alguien necesita o quiere escribirme o quiere más información sobre este tema que, como pueden ver, a mí me entusiasma montones. Me encanta pensar en estas cosas. Y hasta la próxima. Chao, gracias, nos vemos. Buenísimo. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Chao, chao.